Hola chicos, vamos a por otro vídeo sobre la materia en el que vamos a ver qué relación existe entre la temperatura a la que se encuentra una sustancia y su estado de agregación. Observad estas tres fotos. Dentro de estos globitos, diríais que hay, ¿sabéis qué hay dentro? Bueno, diríamos que hay un gas, ¿no? Y el gas es helio. El símbolo químico de este elemento es He. Este individuo parece que está inspirando para tomar oxígeno del aire. Aquí nosotros no vemos nada, pero sabemos que hay sustancias en estado gaseoso. El oxígeno, aunque no lo vemos, lo sentimos. Cuando nos falta oxígeno, sobre todo, es cuando lo notamos, ¿no? Entonces, más bien se nota su ausencia, ¿no? Pero fijaos, aquí todo el mundo tiene claro que hay sustancias. Lo que pasa es que están en estado gaseoso y la mayoría de las sustancias en estado gaseoso no se ven. Y aquí este niñito está soplando, lo contrario que este está inspirando y está expirando. Expirando con S, porque con X sabéis que es sinónimo de morirse. El aire expirado con S, contiene varias sustancias. Entre otras contiene oxígeno y dióxido de carbono. Estas tres sustancias entonces, oxígeno, helio y dióxido de carbono, si yo os preguntase, ¿esas sustancias son sólidas, líquidas, gaseosas? Todo el mundo diría, sin dudarlo un momento, que son gases. Pero la expresión es, esa afirmación que vosotros haríais está regular. Regular porque está incompleta. Tendríamos que decir esas tres sustancias, el helio, el oxígeno, que se escribe así, O2, aunque el símbolo químico del oxígeno sea O, y el dióxido de carbono están en estado gaseoso, pero a temperatura ambiente. En estas condiciones de temperatura y presión en la que están estas tres fotos, están en estado gaseoso, pero eso no quiere decir que yo no pueda tener helio en estado líquido o incluso en estado sólido, o que pueda tener oxígeno en estado líquido o en estado sólido, o dióxido de carbono. Cualquiera de estas sustancias puede estar también en estado líquido y en estado sólido, siempre que las condiciones sean unas determinadas. Ahora tenemos una foto que muestra otra sustancia. Aquí tenemos agua, cuya fórmula, que ya estudiaréis más adelante, es H2O. El agua a temperatura ambiente está en estado líquido, pero no quiere decir que el agua sea una sustancia líquida, no. Es una sustancia que a un margen, a un rango de temperaturas en el que normalmente vivimos, está en estado líquido. Pero yo me puedo encontrar, y con esta sustancia sí que estamos más familiarizados todos, me puedo encontrar agua en los otros dos estados también, en estado sólido y en estado gaseoso. Y aquí podéis ver tres fotos de tres objetos hechos de metales bien conocidos por vosotros. Por ejemplo, aquí podemos ver una cadenita de hierro que está, bueno, cadenita, o sea, una cadena que está oxidado, iron, y oxidado se dice rusted. Un anillo de plata, plata es silver, y un reloj con cadena de oro, gold. Estos tres elementos químicos que aparecen en la tabla periódica a temperatura ambiente se encuentran en estado sólido. La plata y el oro ya sabéis que se utiliza mucho en joyería, y el hierro pues se utiliza muchísimo para verjas, para candados, para puntillas, etcétera. De nuevo, si yo os preguntase perdón, el hierro, esto es Spanglish, el hierro es sólido, es líquido, gaseoso. Bueno, pues más que decir es, diríamos está en estado sólido a temperatura ambiente. Pero eso no significa que yo no pueda tener hierro líquido o hierro en estado gaseoso. Si yo consigo que se encuentre a una cierta temperatura, si yo consigo elevar su temperatura hasta cierto valor, pues voy a tener hierro líquido. Voy a conseguir fundir este hierro con la plata igual y con el oro igual. A temperatura ambiente están en estado sólido, pero yo puedo tener cualquiera de estos tres elementos químicos en estado líquido y también en estado gaseoso. Let's watch some videos. Este primer vídeo es de una colección de vídeos que se llama Los vídeos periódicos de la Universidad de Nottingham en el Reino Unido.
Vamos a ver cómo partiendo de este tarrito que contiene una especie de lentejitas de plata, sometiéndolas o elevándose a temperatura suficientemente, pues van a pasar a estado líquido y de nuevo dejándolas enfriar pasa a estado sólido. Lo he puesto con subtítulos para que podáis practicar. Pronuncia súper bonito. Vamos a verlo. With, and it's a beautiful 1 kilogram jar of silver. Sadly, if I bought this about a year ago, I could have got it for maybe £200. But now silver shot up in price. This is one of the terrible problems of being in the element selling trade. And now this is almost £1,000 worth of silver. And what I'm going to do, I hope, is to turn it into a beautiful cylinder. This is even more expensive. Yeah, feel the weight, just feel the weight of that. What you're looking at is pure gold. So that's 1 kilogram cylinder. If we make an equivalent size cylinder in silver, it's going to be about half the weight. It's going to be about half a kilogram. So I'm hoping I can get 2 cylinders out of this. Now, the very first step in making a cylinder, do you know what it is? You have to do a risk assessment, because what we're doing is dealing with hot molten metal. And so we've actually gone through quite carefully, thinking of all the things that can go wrong. And Brady, we've actually had a chat about that. That's why I'm going to be standing out here. Yeah. And I'm going to load the furnace. You see that's glowing nicely red hot. This is a graphite crucible. In fact, stay there, and I'm going to go and turn the light out. Is that glowing still? Yeah, so that is hot. I've set that to 1050 degrees centigrade, so it's quite a bit above the melting point of silver. So I'm going to start by just filling that up. And now, of course, doing this is going to reduce the temperature very considerably. So once we've filled it up with the pieces of silver, you can actually see it cooling. And silver is a superb conductor of heat. That's got quite a lot of thermal inertia. You can see that's gone almost now back to the color of graphite, because all the heat that was in the graphite's gone into the silver very, very quickly. Superb conductor. And now we're going to close the little lid and leave it to cook. So well, this is slightly overkill, but it provides a full face mask. Gloves again, and fingers crossed. Fantastic. Now that's a sinkhole appearing. Hopefully that will fill up the sinkhole. Okay, well, I'm very relieved that seems to have come out okay. It's a bit like making jelly, only 1,000 degrees Celsius more. Now what's going to happen is that's going to cool down, and then we'll take it to our marvellous engineer, David Brutnell, and he will machine it down to a beautiful cylinder, 55 millimeters long and 35 millimeters in diameter. And then it will go to America to a periodic table. Alucinante, ¿verdad? Amazing. Bien, entonces hemos visto que calentando plata lo suficiente podemos conseguir que pase de estado sólido a estado líquido. Por lo tanto, bueno, y de nuevo luego la hemos pasado a estado sólido. Bien, aquí he hecho una recta en la que indico los estados de agregación a los que se encuentra la plata según la temperatura. En el caso de este elemento químico, recordad que inicialmente teníamos la plata en forma de, bueno, eran unos trocitos, como unas lentejitas de plata, y estaba a temperatura ambiente. Bien, lo que ha hecho ha sido calentarla dentro del horno hasta 1070 grados centígrados. Y decía, la temperatura a la que lo vamos a poner está por encima de su temperatura de fusión. Su temperatura de fusión es esta. ¿Qué quiere decir que esa es su temperatura de fusión?
melting point. Significa que si calentamos plata desde temperatura ambiente, cuando alcanza esa temperatura, justo en esa temperatura, empieza a pasar de estado sólido a estado líquido. Mientras está cambiando de estado, su temperatura se mantiene constante. Si seguimos calentándola, ahora tenemos plata líquida cada vez más caliente. Entonces, en el horno ese especial se ha elevado hasta 1070. Así que dentro del horno, bueno, aquí no se ven en las fotitos que he cogido, al llegar a esa temperatura está líquida. Tenemos plata líquida calentita. Si hubiéramos seguido calentándolo, al llegar a 2162 grados centígrados, tendríamos plata en estado gaseoso. ¿Vale? Entonces, el otro punto significativo que no he señalado es la temperatura de ebullición, boiling point. En general, para cualquier sustancia, si ésta se encuentra a una temperatura que es más pequeñita que su temperatura de fusión, se encuentra en estado sólido. Cuando se alcanza justo esa temperatura, la temperatura de fusión, entonces la sustancia está experimentando un cambio de estado, la fusión. Si la temperatura es mayor que la temperatura de fusión, pero menor que la de ebullición, o sea, en el caso de la plata es más grande que esta, pero más pequeñita que esta. En este rango de temperaturas, desde 961,78 hasta 2162, en este rango de temperaturas tenemos la sustancia en estado líquido. Bueno, en general entre la temperatura de fusión y la de ebullición. En el caso de la plata es entre este valor y este valor, ¿vale? Si la temperatura es justo la temperatura de ebullición, o sea, en el caso de la plata, si alcanzase esta temperatura, la sustancia entonces, si está a esa temperatura, está experimentando, is undergoing, un cambio de estado, que se llama ebullición, boiling. Y ya lo que nos queda, si es mayor que la temperatura de ebullición, entonces la sustancia estaría en estado gaseoso. Ahora vamos a ver otro vídeo, en este caso sobre el oxígeno. Vamos a ver oxígeno en estado líquido. Fijaos, tiene un color azul precioso. Tiene que estar a una temperatura muy, muy, muy bajita, que ahora, bueno, lo he grabado a cámara rápida para que no resulte muy pesado. Bueno, y veis ahí el oxígeno, es súper bonito esto. El oxígeno es paramagnético. Bueno, ahora después lo comento. Y aquí lo que vamos a ver es una cosa que veremos en el tema de reacciones químicas, y es que el oxígeno es capaz de avivar una llama. En este recipiente, en estas dos, ahí hay oxígeno y fijaos, la llama estaba apagada y se vuelve como más vigorosa. Para el caso del oxígeno, fijaos, siempre para saber en qué estado de agregación se encuentra una sustancia a una temperatura, hay que hacer un dibujito tal que así. Entonces, en esta recta vamos a representar la temperatura en grados centígrados. Situamos la temperatura de fusión, que para el caso del oxígeno es menos 218,79, y la de ebullición. Y sabemos que para temperaturas más pequeñitas que esta, va a estar en estado sólido. Justo a esta estaría cambiando de estado, estaría fundiéndose. Entre esta temperatura y esta estaría en estado líquido. Cuando alcanza esta, justo a esa temperatura, estaría cambiando de estado, de líquido a gas. Y a partir de esa temperatura ya tendríamos estado gaseoso. Entonces, en el caso del oxígeno, fijaos, la temperatura de ebullición es tan bajita, que a temperatura, o sea, ambiente, como 20 grados centígrados o incluso a menos algo, a menos 10 grados centígrados o por ahí, como pueden estar, no sé, en algunas zonas del norte de Europa, por ejemplo, siempre que sea la temperatura superior a esta, el oxígeno va a estar en estado gaseoso. Para tenerlo en estado líquido, como se ha visto en el vídeo, hemos tenido que llevarlo a esta temperatura, entre esta tan bajita y esta tan bajita, ¿vale? O sea que podemos tener oxígeno líquido, siempre que lo sometamos a temperaturas comprendidas entre su temperatura de fusión y su temperatura de ebullición. Vamos a ver ahora otro vídeo del dióxido de carbono. De nuevo, por la temperatura de fusión y de ebullición que tiene esta sustancia, a temperatura ambiente está en estado gaseoso. En este vídeo vamos a ver varias cositas. Vamos a ver cómo inflan este globito con dióxido de carbono en estado gaseoso. Y después vamos a ver qué es lo que ocurre cuando se infla un globo con dióxido de carbono.
Lo he puesto a cámara rápida. Lo vamos inflando y fijaos lo que pasa. Cuando lo suelto, bueno, cuando él lo suelta, cuando lo suelto, se cae. Un momento este. ¿Y ahora qué va a hacer? Ah, bueno, ahora este otro individuo, fijaos, se pone unos guantes súper protectores, tanto del frío como del calor, porque también las temperaturas muy bajitas pueden provocar quemaduras. Y aquí lo que tiene es dióxido de carbono en estado sólido, que se llama normalmente hielo seco, porque tiene todo el aspecto de ser, se parece mucho al hielo, ¿no? Fijaos, está cortando como el que corta, no sé, un tronco de un árbol. Es curiosísimo. Y aquí tenemos la misma recta de los otros casos, pero para el caso del dióxido de carbono. El dióxido de carbono tiene una temperatura de fusión de menos 78 grados centígrados, realmente chiquitita. Y la de ebullición menos 56,6 grados centígrados. Que su temperatura de ebullición sea esta quiere decir que para cualquier temperatura mayor que esta, pues por ejemplo, pues cualquier temperatura positiva, como 25 grados, para temperaturas por encima de esta está en estado gaseoso. Por eso conocemos nosotros el dióxido de carbono, lo consideramos un gas, porque a las temperaturas a las que normalmente estamos, pues a ese estado, como son superiores a la de temperatura de ebullición, le corresponde el estado gaseoso. Y por último, una preciosidad de vídeo en el que vamos a ver un experimento que hace un científico de la Universidad de Nottingham, acompañado de varios Sherpas, que van midiendo la temperatura a la que hierve el agua en distintos momentos, a distintas alturas, de camino al Everest, que es la montaña más alta del mundo. Vamos a verlo. Hello everybody, I'm Buddhi Rai. So we are right now at Moncho Heights. 95 degrees. 95? Yes. Okay. Okay. Side temperature is 9 degrees Celsius. Okay, I think it's properly boiled, and the temperature shows 92 degrees Celsius at the altitude of 3450. We are at the elevation of 3985, and it is the sunny morning, and the outside temperature is 3 degrees Celsius. Right in front of us, that is Amada Plum, and to the far behind, that is Lhotse, and the ridge Nupche, and behind the ridge you can see Everest with a spindrift, and right behind us that's Thamserku and Khongdae. It's properly boiling, and the temperature is going high, reach 91. Okay, the water is boiled now, and the boiled water temperature is 88. And this is another. It's yak dung. The dung's collected and dried and then burned in stoves like this. Hello everybody, this is another beautiful morning, and right now we are at Tukla. Elevation is 4,620, and actually it is 2 days before Everest Base Camp. And let's see the outside temperature. This is very sunny morning, so the outside temperature is reading 2 degrees. Okay, it's very well boiled, and the temperature reaches 82 degrees. We are just nearby the ice lake,
and we're gonna break the ice and take some water for the boiling. We are standing on the massive Khumbu Glacier, and you can see some rocks and sands on the surface. Underneath is a cold glacier. It's a massive glacier. So let's see the temperature of the cold water of the glacial lake. Come on, come on. It's going down. Exactly -4. The temperature of the glacier. Yo, 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 yo. Don't fall in. So it's properly boiling at the elevation of 5,365 at the Everest Base Camp, and the boiling temperature. Thank you. Nos preguntábamos al principio del vídeo si el agua hierve a 100 grados centígrados. Does water boil at 100 degrees Celsius? Bueno, pues la respuesta, según habéis visto en el vídeo, es que no siempre. Depende de la presión a la que esté sometido. Entonces, en esta excursión hemos ido acompañando a estos científicos, ha ido subiendo, han ido midiendo la temperatura a la que hierve el agua a distintas alturas, y cuando ha llegado a 5.365 metros sobre el nivel del mar, la temperatura de ebullición había bajado hasta 79 grados centígrados. Al nivel del mar, si hacemos la experiencia en casita, 100 grados centígrados. Cuanto más alto, más bajita es la temperatura, porque la temperatura a la que hierve depende de la presión que ejerce el aire que hay encima del agua. Y cuanto más arriba estamos, tenemos menos aire encima. Y este ejerce entonces menos presión. Las moleculitas van dando golpes, las moléculas de aire, sobre el agua. Entonces, cuanto más altos y hay menos moléculas, le están como empujando menos al agua. Y entonces hierve a una temperatura más bajita. ¿Se puede conseguir al contrario que la temperatura de ebullición sea más elevada que esta? Pues sí. Aquí he puesto entonces los dos casos. A medida que vamos subiendo, cuanto más alto estamos, la presión es menor y la presión influye sobre la temperatura de ebullición. Entonces, a medida que subimos, como la presión decrece, o sea, disminuye, la temperatura de ebullición decrece. Por eso en el vídeo anterior, cada vez iban midiendo la temperatura a medida que iban subiendo hacia el Everest, cada vez la temperatura del agua, de ebullición del agua era más bajita hasta llegar a esta temperatura tan chiquitita. ¿Y por qué disminuye la presión a medida que subimos? Porque eso se debe a las, como he dicho antes, las moleculitas de aire que hay encima del agua están moviéndose continuamente y como que golpean el agua líquida. Cuanto más alto estamos, menos aire tenemos encima. Por eso cada vez hay menos presión sobre el agua. Cuanto más chiquitita la presión, más chiquitita el punto de ebullición del agua. En las ollas a presión, esto se llama the pressure cooker, ocurre lo contrario. Aquí dentro la presión va aumentando a medida que va pasando el tiempo. Entonces, como la presión es mayor que fuera, la temperatura de ebullición del agua es mayor que fuera, es mayor que 100 grados centígrados. Puede rondar los 121 grados centígrados, ¿vale? O sea que el agua hierve a 100 grados, pues no podemos decir simplemente sí o no. Tendríamos que decir, pues depende de la altura a la que se ponga a hervir el agua. Y por último vamos a repasar lo que hemos visto en este vídeo. Hemos visto primero que cualquier sustancia se puede encontrar en los tres estados de agregación de la materia: sólido, líquido o gaseoso. El estado de agregación concreto en el que se encuentra en un momento dado depende de la temperatura a la que esté. Si se encuentra a una temperatura más pequeñita que la temperatura de fusión de esa sustancia, pues estará en estado sólido. Pues por ejemplo, la temperatura de fusión de la plata es 961,78 grados centígrados. Siempre que tengamos un objeto de plata a una temperatura más chiquitita que esta, la plata estará en estado sólido. Que vamos calentando la sustancia y llegamos a ponerla a su temperatura de fusión, pues lo que observaremos es que empezará a cambiar de estado. Tendremos parte en estado sólido y parte en estado líquido. Se mantendrá la temperatura constante hasta que todo ese trocito de materia haya cambiado de estado. Que se encuentra una temperatura que es mayor
que la de fusión, pero menor que la de ebullición, pues la sustancia estará en estado líquido. Pues, por ejemplo, en el caso de la plata, esta es la temperatura de fusión y esta es la de ebullición. Para cualquier temperatura comprendida entre estos dos valores, tendremos plata líquida, pues por ejemplo a 1000 grados, a 1500, a 2000. Si está justamente a la de ebullición, la sustancia está durante ese tiempo cambiando de estado. Hasta que no está toda en fase de vapor, no aumenta la temperatura aunque le estemos dando calorcito. Y si superamos la temperatura de ebullición, entonces la sustancia está en fase de vapor. Y por último hemos visto la relación entre la presión de una sustancia y la temperatura de ebullición, es decir, la temperatura a la que lleva una sustancia no es algo fijo, sino que depende de la presión a la que está sometido. Y hemos visto que cuanto más alto estemos, menor es la presión. Y entonces menor es la temperatura a la que hierve. Nosotros lo hemos visto con el vídeo anterior del agua, que la ponemos a hervir a distintas alturas de camino al Everest. Y cuanto mayor es la presión, por ejemplo, dentro de una olla express llega a ser elevada, mayor es la temperatura a la que hierve la sustancia. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Gracias por escucharme, chicos.